¿Te has preguntado cuál es la probabilidad de lanzar un dado y que caiga 6? La pregunta puede sonar muy básica y probablemente ya sepas la respuesta. Muchos dirían que es un sexto. Sin embargo, me gustaría hacer un experimento para confirmar nuestra intuición. Para esto lanzaremos un dado y cada vez que lancemos un dado, agregaremos el resultado a un histograma. De esta manera podremos cuantificar los resultados de nuestro experimento. Empezaremos lanzando el dado 10 veces. Como podemos observar, los resultados varían mucho y no se asemejan a lo que estamos esperando. Intentemos lanzar el dado 100 veces y observamos si mejoran los resultados. Aún con 100 tiros, vemos una gran diferencia entre los resultados. Sin embargo, la gráfica empieza a aproximarse hacia el resultado deseado. Hagamos ahora 10.000 tiros. Ahora sí, claramente podemos ver cómo cada columna converge a lo mismo. Para convertir nuestras observaciones en probabilidades, solamente tendremos que dividir entre el número de observaciones totales, es decir, entre 10.000. De esta manera podemos validar nuestra intuición. La probabilidad de que salga el 6 es de un sexto. Es más, la probabilidad de que salga cualquier número del dado es de un sexto, mientras que el dado sea un dado justo. Es decir, mientras no favorezca ningún número en especial. Realmente, para obtener exactamente el resultado teórico de un sexto, necesitaremos lanzar el dado infinitas veces. Pero con 10.000 nos basta. Como ves, la probabilidad de cada número del dado la podemos representar en una distribución de probabilidad, que llamaremos P, donde X es llamada variable aleatoria. En el caso de un dado, la variable aleatoria va del 1 al 6, es decir, los 6 posibles resultados. Ya que el dado es justo, la distribución es una distribución uniforme. Si modificamos el dado para favorecer al 2, la distribución dejaría de ser uniforme. Como vemos, la posibilidad del 2 es mayor que las demás. Aquí tenemos otro ejemplo de una distribución de probabilidad de un dado que favorece al 3 y al 5. Como podemos notar, una cualidad de la distribución de probabilidad es que la suma de todas las probabilidades siempre es igual a 1. Ahora, ¿cómo se verá la distribución de probabilidad de la suma de dos dados? Hagamos otro experimento. Para esto, definiremos nuestras variables aleatorias como los posibles resultados de la suma de dos dados, es decir, del 2 al 12. Ahora, tiraremos los dados 100 veces. El resultado parece aún algo aleatorio, así que seguiremos lanzando los dados hasta encontrar un resultado más estable. Por ejemplo, si lanzamos los dados 1000 veces, obtendremos un mejor resultado. Y si lo lanzamos 10.000 veces, el resultado empieza a ser simétrico, con el 7 apareciendo más veces. Para comprobar este resultado, veamos una tabla con todos los resultados posibles. Verticalmente, variaremos el dado número 1, mientras que horizontalmente, variaremos el dado número 2. Como podemos observar, la suma de los dados igual a 2 aparece solo una vez. La suma igual a 3 aparece 2 veces. La suma igual a 4 aparece 3 veces. Y ya aquí podemos detectar un patrón. Las sumas con el mismo resultado aparecen siempre en la diagonal, por lo cual el resultado que más aparece se encuentra en la diagonal más grande, el 7, que aparece 6 veces en la tabla. Para convertir las apariciones de los resultados en probabilidades, solo tendremos que dividir entre el número total de apariciones.
De la misma manera, dividiremos los resultados de nuestro experimento entre 10.000. Como podemos ver, los resultados coinciden. El resultado que hemos obtenido en el experimento anterior se puede aproximar con una distribución normal, o también conocida como distribución de Gauss. Esta es una de las distribuciones más usadas en todo Machine Learning, ya que puede describir una gran cantidad de fenómenos y datos. Para definir la distribución normal, que llamaremos n, son necesarios dos parámetros: la media mu y la varianza sigma al cuadrado. La media es el valor esperado, o el valor más probable. Y antes de explicar la varianza sigma al cuadrado, explicaré lo que es sigma. Sigma es llamada la desviación típica o desviación estándar, y es una medida que cuantifica la dispersión de los datos. En otras palabras, la desviación estándar expresa qué tanto van a desviarse los resultados con respecto a la media. De manera más gráfica, dentro del intervalo mu menos sigma y mu más sigma, se encuentra aproximadamente el 68% de la distribución. Es decir, el 68% de las veces podemos esperar que el resultado del experimento se encuentre dentro de este intervalo. Por lo tanto, la varianza sigma al cuadrado es una medida que expresa cómo una distribución se comprime o se estira. Estos tres parámetros, la media, la desviación estándar y la varianza, se pueden calcular de la siguiente forma. Aquí E denota el valor esperado. En el caso de la media, podemos leer la fórmula así. ¿Cuál es el valor esperado de la variable aleatoria x? La media mu. Ahora, para la varianza se ve más complejo, pero si usamos la definición de la media que acabamos de ver, la ecuación se simplifica mucho. Como vemos, dentro de los corchetes tenemos solo la diferencia entre x y mu, todo al cuadrado. Con esto podemos leer la ecuación de la siguiente manera. ¿Cuál es el valor esperado de la distancia al cuadrado entre x y la media? O en otras palabras, ¿cuál es la diferencia al cuadrado entre un punto observado y la media? El exponente al cuadrado juega un papel de normalización, simplemente para no distinguir de puntos que queden por encima o por debajo de la media, pero con la misma distancia. La desviación estándar es simplemente la raíz cuadrada de la varianza. Ahora sí, podemos definir la distribución de Gauss de la siguiente manera. Puede asustar a primera vista, pero es absolutamente inofensiva. Veamos cada término a detalle. Primero, veamos dentro del exponente. En el numerador tenemos la diferencia entre el punto observado y la media, esto elevado al cuadrado. Mientras que en el denominador tenemos la varianza, la cual, como ya hemos visto antes, es un factor que estira o comprime la gráfica. Por último, tenemos el factor fuera de la función exponencial. Este ajusta la altura de la curva. Como podemos observar, este factor también toma en cuenta la varianza, por lo que la altura y el ancho de la gráfica están fuertemente relacionados. Hasta ahora, las distribuciones que hemos visto han sido definidas con variables discretas, pero pueden ser también definidas con variables continuas. Más importante aún en Machine Learning es la posibilidad de definir estas distribuciones de manera multidimensional. Les voy a dar un ejemplo. Supongamos que estamos pescando y queremos saber la probabilidad de pescar un pez con un determinado largo y un determinado peso. Entonces, tendríamos dos distribuciones, una distribución del largo y otra distribución del peso. Para simplificar todo, supongamos que son distribuciones de Gauss. Estas dos distribuciones se llaman distribuciones marginales, ya que observamos únicamente una variable. Es decir, observamos únicamente la distribución del peso sin el efecto del largo, y viceversa. Para poder describir más detallada nuestra posibilidad de sacar un pescado a determinado peso y determinado largo, necesitamos juntar ambas distribuciones marginales en una distribución multivariante. Para esto, colocaremos ambas medias en un vector, que llamaremos el vector de medias. Algo diferente sucede con las varianzas. Estas las colocaremos en la diagonal de una matriz, que llamaremos covarianza. Las entradas fuera de la diagonal las llenaremos usando la siguiente fórmula. Rho por sigma 1 por sigma 2, donde Rho es la correlación, que describe la relación entre cada una de las variables aleatorias. En otras palabras, la covarianza describe cómo el cambio de una variable se refleja en otra variable. Con estos dos elementos, la media y la covarianza, podemos definir una distribución multivariante de la siguiente manera.
donde D es la dimensionalidad del problema, en nuestro caso 2, ya que tenemos el peso y el largo. Esto de aquí es la determinante de la covarianza y la sigma a la menos 1 es la inversa de la matriz. Fuera de esto, la ecuación es muy similar a la distribución en una dimensión. Las distribuciones multivariantes son una base fundamental en Machine Learning y son usadas, por ejemplo, en algoritmos como Maximum Likelihood, por lo cual es fundamental dominarlas. Aquí podemos ver una distribución multivariante de 2 dimensiones. A continuación, cambiaré los diferentes parámetros para que se hagan una idea de cómo estos afectan a la distribución. Primero empezaremos modificando el vector mu. Como podemos observar, el cambio del vector de medias traslada nuestra distribución en el plano. Como segundo, cambiaremos a las sigmas. Como ya lo había mencionado antes, estas estiran y encogen a la distribución. Por último, cambiaremos el parámetro ρ, el cual modifica la interacción entre nuestras variables. Hagamos un pequeño resumen. Los fenómenos probabilísticos pueden ser descritos con una distribución de probabilidad. La más usada en Machine Learning es la distribución de Gauss. Esta función está determinada por una media y una desviación estándar. La media describe el valor esperado, mientras que la desviación estándar describe qué tanto van a desviarse los resultados con respecto a la media. Si contamos con más de una variable aleatoria, hablamos de una distribución multivariante. Para esto es necesario el vector de medias y la matriz de covarianza. La matriz de covarianza describe cómo las variaciones de una variable se manifiestan en la otra variable. Y hasta aquí el video del día de hoy. Espero que hayan aprendido muchísimo acerca de la teoría de probabilidad. No olviden dejar su like y nos vemos el siguiente video.